Y pues muchísimo gusto a todos los que nos acompañan el día de hoy y bienvenidos a este entrenamiento. Hoy tenemos un entrenamiento actualizado con temas de finanzas y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, principalmente para los contadores de las nóminas, y cualquier otro candidato aquí presente el día de hoy, pues tenga también la oportunidad de presentarle a nuestra instructora de lujo el día de hoy, con el cual estoy muy agradecido de tenerla aquí, la licenciada Judith Fernández, de la Secretaría de Finanzas a nivel nacional del Movimiento Otro Camino. O sea que van a estar recibiendo la información de primera mano y les agradezco pues sobre todo su puntualidad el día de hoy y que aprovechen el apoyo que nos da el partido y su junta directiva para poder cada uno de ustedes ir mejorando su gestión en lo que nos toca, que viene es la campaña política que arranca este 3 de febrero. Quiero también darle la bienvenida y el agradecimiento a el licenciado David Tudó, que es el director de todo lo que es el circuito de San Miguelito y fue el gestor de esta solicitud de entrenamiento que va a estar grabada para todos ustedes para que puedan ir también revisándola y puliendo sus finanzas, ¿no? En su campaña. Así que gracias, David, y muchísimas gracias, Judy, el día de hoy, y gracias a todos por estar aquí presentes. Y sin más, Judy, tienes la palabra, puedes activar el micrófono y Sí. las pantallas son tuyas. Bienvenida. Gracias Luis y gracias David por esta iniciativa. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a tratar de ser lo más explícita posible porque sé que a veces esta terminología o este temario es un poquito técnico. Sin embargo, contamos hoy con un instructivo súper actualizado del Tribunal Electoral para todo el tema de financiamiento privado, para todo el tema de donaciones, de topes electorales, tanto para los partidos como para los candidatos. Al pasar la presentación, yo voy a hacer ciertas pausas para poder intercambiar opiniones, no tanto opiniones, sino preguntas o dudas que hayan quedado en el camino para irlas solventando a medida que vamos pasando la presentación. Bueno, como todos saben, todos los candidatos, los partidos políticos para el manejo de la campaña tuvieron que haber abierto una cuenta única para el manejo de la campaña en el Banco Nacional o en la Caja de Ahorros. Esto es una obligación, obviamente, para todos los candidatos en las circunscripciones mayores de 10.000 electores. Ya para esta etapa, ya todos deben contar con este tipo de cuenta bancaria porque si no hubieran podido postularse como candidato. ¿Ok? Como dije anteriormente, para poder manejar los fondos de los partidos políticos y de los candidatos, es necesario hacerlo a través de la cuenta única de campaña. Todos tienen que haber tenido, tienen que tener esta apertura de cuenta. Sin embargo, déjenme ver que se me pasó aquí. Sin embargo, vamos a hablar en detalle de un poquito de los tiempos de cierre de estas cuentas, porque estas cuentas no van a ser para el manejo, vamos a decir, de la parte postelectoral o la parte ya cuando son candidatos, si así quedan elegidos en las elecciones del 5 de mayo. Hay un periodo de tiempo que es muy importante, sobre todo para los contadores. La cuenta única de campaña de los candidatos se mantendrá activa hasta el 4 de junio del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la fecha tope para que todos los contadores, para que todos los candidatos rindan sus informes de forma consolidada para el cierre de esta cuenta única. Al vencimiento del plazo referido, si el titular de la cuenta no ha retirado el saldo restante, lo que hace el banco, por instrucción de ley electoral, es que emitirá un cheque a favor del nombre del candidato para reintegrarle estos fondos. Pero lo que sí las entidades bancarias tienen claro es que estas cuentas tienen que ser cerradas en una fecha tope indicada por el Tribunal Electoral. Vamos a ver
¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta el tema de las cuentas bancarias, con el tema de las fechas de cierre de las mismas? Si no, seguimos. Ok. Vamos a ver las formas con las cuales ustedes como candidatos pueden hacer recaudación de fondos privados. Hay una forma que se puede utilizar muy fácilmente, que es la colecta popular. La colecta popular no es más que alcancías, sorteos o rifas y cualquier tipo de actividad festiva con pago de dinero en efectivo no mayor a $20. ¿Por qué se hace el énfasis que no puede ser mayor a $20? Porque si estas actividades no son el valor del boleto, no es mayor a $20, no es necesario que ustedes cuenten con la información de esos donantes. Todo lo que esté por arriba de los $20, ustedes tienen que tener la información detallada de los donantes. La información detallada de los donantes consiste en si es una persona natural, nombre, cédula, dirección, email, teléfono. Y si es una persona jurídica, el nombre de la sociedad, el RUC, el dígito verificador, el representante legal, la cédula del representante legal, dirección, celular e email. ¿Ok? Pero bueno, esta es una forma sencilla de poder hacer eventos, ya sea bingos, ya sea rifas, con un valor de boleto de $20, que no está la obligación de reportar quiénes son los donantes por el tema de requisitos. En cuanto al tema de las alcancías, sí quiero hacer un énfasis aquí o una distinción, es porque el candidato debe, a través de su equipo, alguien designado en la parte administrativa del candidato, debe reportar al Tribunal Electoral, mediante una declaración jurada, el cronograma de las actividades con antelación de 3 días, la lista de los activistas y coordinadores en áreas donde se ubicarán para la recolección de fondos a través de alcancías y reportar a la Dirección de Financiamiento Político, que es la encargada de fiscalizar todo el tema de las actividades. Esto en cuanto al tema de las alcancías, que es lo sí se debe reportar al Tribunal Electoral. También pueden efectuar cenas arriba de $20, las cuales las donaciones pueden ser en cheque o en efectivo, y estas deben tener la información del donante. Está también el tema de todo lo que tiene que ver, bueno, el tema de las concentraciones y caravana política, que en este momento está prohibido a partir del 3 de febrero. Del 3 de febrero comienza la campaña, ya se puede iniciar. Y obviamente los activistas de los candidatos deben estar registrados e identificados en el Tribunal Electoral para todo el tema de recaudación de fondos. ¿Qué tipo de donaciones nosotros como partido político y ustedes como candidatos se pueden recibir? Las donaciones obviamente incluyen aportes en efectivo y en especie para el candidato o al partido político. Los aportes de terceros son donaciones privadas de personas naturales o jurídicas en efectivo, cheque o transferencias bancarias. Transferencias bancarias se refiere a temas de ACHs de banco a banco. Donaciones en especie deberían estar sustentadas con su correspondiente factura de compra o comprobante emitido por el donante. Ok. En este caso voy a hacer una pausa porque sí hay muchas preguntas de cómo los candidatos o cómo uno recibe las donaciones en especie. Por ejemplo, si ustedes están habilitando sus oficinas y hay algún donante que quiera, valga la redundancia, donar el equipo de computadoras, 2 computadoras. Estas computadoras, si no son compradas de primera mano, o sea, que no son nuevas, hay un listado en el Tribunal Electoral que fija el precio para el valor de esos equipos, para que así el recibo de donación se le entrega al donante en base a ese valor. Si el donante tiene la factura de compra de ese equipo, se le puede dar un recibo de donación por el mismo valor. ¿Ok? Estas donaciones, aunque no sea un movimiento de dinero, o sea, que no hay una entrada de dinero y una salida de dinero, es importante que sea incluido en los estados contables, porque
al final del día, cuando te hacen una auditoría, las donaciones en especies son iguales, o sea, son catalogadas de la igual forma que las donaciones en efectivo o las donaciones registradas. Entonces, hay que tener cuidado con esto y que no se nos escape ninguna donación en especie. Una donación en especie muy fácil puede ser que los servicios contables sean donados al candidato. Y hay un contrato que se inscribió en el Tribunal Electoral. O sea, que hay un registro contable todos los meses donde el contable debe incluir como donación, como ingreso en especie, los servicios contables. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero así se deben registrar. Y otra forma de donaciones, obviamente, es el recurso propio del mismo candidato que pueda autofinanciar la campaña. Vamos a ver el tema de los topes de dineros en efectivo. El total de contribuciones en efectivo no podrá exceder el 5% del tope de los gastos. Ya también que estás levantando la mano. Voy a terminar esta página y te doy la palabra. Por ejemplo, si el tope de gastos de tu campaña son $150,000, el 5% es 7,500. Esa es la cantidad tope que tú puedes recibir en efectivo. A ver. Luis, ¿quién me ayuda con Walter que tiene la mano levantada? Yo no sé si yo lo puedo manejar porque yo no soy anfitriona de la sala. ¿O David? Adelante, Walter. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Judith. Buenos días, Luis. Justamente el paso anterior de las donaciones, que hablabas de efectivo, especie, actividades. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, no sé si cómo encajaría eso en el renglón o si hay que registrarlo o no, el tema de préstamos. Préstamos de especie, por ejemplo, el préstamo, en vez de darte yo una computadora, te presto una computadora. En vez de comprarte o darte un escritorio, te lo presto hasta el tiempo de la campaña. De la silla, de los equipos de sonido y de las cosas. ¿Eso cómo encajaría? ¿Eso también hay que registrarlo? Okay. No hay que registrarlo porque tú no le vas tampoco a elaborar un recibo de donación a esa persona que te está prestando algún equipo para usarlo durante 4 meses. El tema está cuando el donante necesita el recibo de donación a cambio de un servicio, a cambio de un alquiler de equipo. En este caso sería, en vez de préstamo, manejar la figura de alquiler. Entonces, donde no hay un recibo de donación a cambio que dar por un préstamo de un equipo, no hace falta que se registre, porque ahí realmente no hay una donación, es un préstamo, tú tienes que devolverlo al final de la campaña. Al menos que se quiera registrar como un alquiler y se quiera dar un recibo de donación. Ahí sí. No sé si quedó claro. Sí, ok. Estaba pensando en eso y, por ejemplo, hay personas que van a prestar sus autos para movilización, ese tipo de cosas, y si había que manejarlo de alguna manera. Ahí creo que, bueno, que sus contadores pueden darle la recomendación. Siempre hay que pensar en algo, siempre hay que pensar en el aporte del donante y obviamente, de los atractivos de las donaciones. Cuando digo atractivos en el sentido de decirle, bueno, mira, si tú me ayudas con este préstamo, sabes que me vas a prestar tu oficina, vamos a ponerlo así, que es un préstamo de oficina. Muchas veces lo que se hace es un contrato de alquiler, donde en el concepto del canon de arrendamiento se estipula que el canon de arrendamiento será de $300, sin embargo, el arrendador va a donar en especie a favor del arrendatario ese canon de arrendamiento. Entonces ahí queda sustentado y se puede hacer un recibo de donación para ese donante y así poder conseguir un poquito más de contribuciones, porque acuérdense que los donantes pueden deducir de impuesto en la declaración del 2025 hasta $10,000 por donaciones o aportes a los candidatos o a los partidos políticos. Entonces, esa es una forma de ver o de tratar de conseguir más aportes o más donaciones, pero si es un préstamo puro y simple, eso no hay que registrarlo. Sí, Adelante, Elizabeth. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Herman, abogada e instructora de la Escuela de Formación. Una pregunta, ¿sería mucho pedirles que pongan sus cámaras para verles las caras?
En estos momentos no puedo, porque estoy toda hinchada porque ando No con te alergia. preocupes. Ok, ok. Sino con gusto, Judith. Dale. Ok, apoyando o reafirmando la idea de Judith, de la pregunta de Walter, cuando vengan las donaciones, tiene que estar claro de que quien esté donando no la esté registrando. O sea, si fuera el caso de que hay un contrato de alquiler, entonces ahí sí tendrías que registrarlo, porque ellos también, o sea, el donante también lleva su control en materia de impuestos y todo lo demás para beneficio porque está registrando esa donación. Entonces eso es lo que tienen que tener también en cuenta de que quien está haciendo pues la donación no la esté registrando para beneficio fiscal también. Era lo Bueno, es que que quería comentar. para poderla registrar el donante necesita un recibo de donación. Si no, el donante no va a poder repercutir en la declaración de renta sin un recibo de donación del candidato. Eso también tiene que quedar claro. O sea, la comunicación entre el donante y el candidato obviamente tiene que ser estrecha en el sentido de que saber qué es lo que requiere el donante y qué es lo que requiere el candidato. Pero si no hay un recibo de donación de por medio, no se puede registrar. Y obviamente un contrato de arrendamiento que no tenga la firma de las dos partes, a ver, tienen que estar en conocimiento de las partes. Yo lo que hago mención aquí, lo que es importante es estipular bien cuál es el aporte, cuál es la donación que esa persona o esa empresa quiere darle al candidato para poder emitir un recibo de donación o para tomarlo en cuenta como una donación en especie, que yo sé que es lo que más confunde o lo que de repente en el manejo del tema de los ingresos de los asientos contables es un poquito difícil de registrar si no están las cosas claras. Sí. ¿Continuamos o hay alguien más? Listo. Ok, aquí como decía, el tope para recibir efectivo siempre va ligado al tope del gasto de la campaña y no puede ser más del 5%. Okay, aquí vemos un ejemplo de lo que es un recibo de contribuciones privadas para los candidatos. Este es el ejemplo que da el Tribunal Electoral y que creo que ha circulado en muchos WhatsApp y en muchas presentaciones. Yo la única observación que yo le hago a este recibo y pido que lo tomen en cuenta es que yo le agregaría, cuando mandan a hacer una libreta, porque estamos hablando de todo el tema de los candidatos arriba de 10.000 electores, yo le agregaría a este recibo cuando hacen las libretas enumeradas, abajo en la parte final, un cintillo donde pongan candidato proclamado mediante el boletín y se pone el boletín del Tribunal Electoral donde fue proclamado. Simplemente para facilitarles el procedimiento que va a hacer el donante en su momento dado para el tema de la deducción de impuestos. Es la única observación y es lo que yo siempre hago cuando me preguntan el tema del recibo. Ok, vamos ahora al tema de las contribuciones de una sola fuente y a los topes electorales, que yo sé que también lo han preguntado varias veces. Vamos a eliminar la de presidente, que se la manejamos para el partido, y vámonos a lo que es diputado del Parlamento Centroamericano, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento. Es el 25% del tope. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo aquí más claramente. Vamos a ver la figura del diputado. El tope para los diputados es de $300,000. Quiere decir que una persona natural o una persona jurídica puede donarle a ese diputado hasta $75,000. Eso es cuando se recibe donaciones de una sola fuente. Eso es lo que quiere decir esto. Y en el caso de alcaldes, representantes de corregimiento, el tope de la campaña es $5 por elector de acuerdo al padrón electoral y la circunscripción que corresponda. Y la contribución del donante de una sola fuente es hasta el 25% del tope de la nómina. ¿Qué quiere decir esto? Si hay 10,000 electores en una circunscripción específica, lo multiplican por $5, eso da que el tope de tu campaña son $50,000.
Entonces, el tope para recibir de una misma persona natural o jurídica sería el 25% de esos $50,000. No sé si aquí tienen alguna pregunta, porque sé que esto había dudas por lo que me mandó Luis en un correo, entonces quiero que quede bien claro para que tengan los números bien detallados. Si no, seguimos con la información. Walter. Sí, Perdón. Sí. disculpa, Judith, ¿se contaría como donación sola y únicamente lo recaudado por el candidato y su campaña? O, por ejemplo, digamos que el partido va a poner una valla que tiene un valor de $3,000 o $4,000 y eso rebasa lo que el candidato tiene recaudado, ¿cómo se manejaría esa figura? No, porque el partido está obligado a reportar esa publicidad o esa propaganda electoral como del partido, no del candidato. Los candidatos, digamos en el caso del candidato presidencial, el candidato presidencial no puede pagar propaganda electoral, todo se tiene que ser a través del partido. Entonces, la propaganda electoral se debe pagar a través de Moca. Eso no se te resta de tus donaciones. No sé si queda claro. Aparte que, bueno, hubo una excepción ahora con un decreto nuevo que tiraron en diciembre, que publicaron en diciembre, donde subieron los topes para propaganda electoral en cuanto a fuente privada. Anteriormente a este decreto, o sea, hasta diciembre del 2023, los partidos políticos no podían recibir donaciones de fuente privada para propaganda electoral. Este decreto lo que vino es abrir este compás y ahora sí se pueden recibir donaciones privadas para propaganda electoral a través de los partidos políticos para equiparar con el partido que más recibe subsidio electoral, que es el PRD. Entonces hicieron una equiparación y ahora sí permiten donaciones de fuente privada para propaganda electoral. Sin embargo, tú no puedes recibir donaciones para propaganda electoral. Todo tiene que ser contratado o por el partido o por el candidato en su defecto. No sé si queda claro esto, porque es un poquito confuso, porque en algunos lados, digamos, sale que todo tiene que ser contratado por el partido. Sin embargo, para los candidatos sí hay un cierto tope para poder gastar en propaganda electoral y tiene que ser contratada por el candidato mismo. No sé si quedó claro, Walter. No, la idea es que los candidatos estén claros y todos estemos claros. Sí. Suena un poquito, en serio, suena un poquito confuso. Sí, No sé sí. si amanecí hoy un poquito más tonto de lo debido, pero No, pero más adelante vamos a ver el tema. No, pero más adelante vamos a ver el tema de propaganda. Sí, vamos a ver el tema de propaganda electoral. Tu pregunta es, si el partido pone una valla donde sale, por decirte un ejemplo, la cara de Ricardo y la cara del candidato, esa valla publicitaria tiene que tener un cintillo obligatorio donde dice propaganda electoral pagada por el movimiento Otro Camino. Si no tiene ese cintillo, nos es multado. Y al momento de contratar, el que lo contrató fue el partido político, no el candidato. O sea que a ti al candidato no le afecta de su tope electoral o de sus gastos. O sea, no se suma para la campaña del candidato. Okay. Eso sí está claro, eso está clarísimo. Sí, esa parte está clara. La parte que está un poquito confusa son el de las donaciones para, supongo que para propaganda. Eso es lo que está un poquito medio confuso. Claro, tú no puedes recibir, o sea, tú no puedes tener una persona, un donante, que te contrate la propaganda electoral. O sea, no puedo ser Judith Fernández que le contrate la propaganda electoral a Elizabeth y yo sea la que haga el contrato con el medio de comunicación. Yo puedo hacer la donación privada al candidato y el candidato tiene que contratar la propaganda electoral. Esa es la diferencia. Okay. Tú no puedes recibir una donación en especie para propaganda electoral. Okay. Nadie te puede donar un espacio en un espacio publicitario. No sé si queda más claro. Ok, sí, un poquito más claro ya. Gracias. Okay. Dale. Tenemos a Mariela. Buenos días. La misma duda. Sí. Confundida con el tema ese de la publicidad de los candidatos, porque acá ellos mandaron a preparar su publicidad, bueno, me refiero a las vallas, a los banners. Sí,
Sí. ¿Hace referencia usted solo a los medios, a la radio? Ok, no quiero adelantarme al tema de propaganda electoral porque hay una parte especial en esta presentación de propaganda electoral, no nos adelantemos a eso, pero sí, propaganda electoral es todo. Propaganda electoral es medios tradicionales, internet, medios digitales, es artículos promocionales, es vallas, cualquier forma por la cual el candidato se promociona. ¿Ok? Vamos a esperar que entremos a la parte de propaganda electoral, de lo cual realmente yo con la parte de financiamiento, o sea, sí lo manejamos bien en financiamiento, pero obviamente hay una parte de comunicaciones importante, pero sí voy a tratar de que quede lo más claro posible, porque sé que hay muchas dudas, y simplemente hay muchas dudas también porque el Tribunal Electoral no ha sido muy claro en el manejo de la información. Elizabeth. Bien. Para aclarar un poquito, compañeros, en general, por eso es que le pedí a Luis entrar, porque ya me toca la parte con Luis de ayudar a instruir a los candidatos. Entonces ya estamos terminando el paquete. Para respaldar lo que estás diciendo, Judith, es una reforma que hubo de lo de la prohibición de donación de propaganda, que sería el artículo 201 del decreto 29, y las sanciones son altas. Ahí sí empiezan de 5.000 arriba, dependiendo qué tan complicado. Y quien viole los topes o no cumpla con los periodos se convierte en contravención, y dependiendo de qué tan grave es, va también la multa. Era lo que quería agregar, y eso está dentro del manual del candidato, qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces era para ayudarte en ese tema, Judith, porque eso es una Gracias. reforma. Lo de la donación es reciente, no es que viene Sí. desde el principio del decreto. Y No. acuérdense que el decreto 29 lo reforman acá, es una reforma el 3 de enero. Con eso les Sí. digo todo. Entonces hay que estar pendiente de todos esos cambios en general. Entonces era para ayudarte ahí, Judith. No, gracias, Elizabeth. Yo lo que sí les voy a pedir es que, please, cuando levanten la mano, me hagan consultas o hagan opiniones en base al tema que estamos viendo. No quiero adelantarme porque es un poco confuso para poder llevar también un orden en la presentación. Permiso, Judy, muchísimas gracias por esa aclaración, y a todos, saben que están todos invitados aquí para hacer preguntas, pero si le permiten a la expositora que cumpla con la presentación de las filminas, yo les recomendaría tomen nota de las consultas y luego vamos a abrir un compás para preguntas y respuestas. Asimismo, el video queda grabado con un orden y luego todas las preguntas y respuestas quedan también entonces al final para poder aclarar dudas, y así a lo mejor muchas de las preguntas que hagan es probable que venga en una filmina más adelante, y así le damos la oportunidad al expositor para que pueda cumplir con su presentación. ¿Sí? ¿Les parece a Así es. todos? Muchísimas Gracias, gracias, Judy. Bien. Con Dale. gusto, continúa, por favor. Ok. ¿Cuáles son las actividades permitidas que tienen los candidatos para hacer con el financiamiento privado? Esto se establece en el artículo 231 del Código Electoral. Todo el tema de movilización, combustible, hospedaje, activistas, caravanas y concentraciones, comidas y brindis, personalización de los artículos promocionales que les entregue el partido o financiados con fondos públicos y privados, aceptando la nómina presidencial en las elecciones generales, alquiler de locales, luz, agua, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Propaganda electoral está dentro de los topes que establece este código, aceptando la nómina presidencial. Todo lo que tiene que ver, o lo que ustedes escuchan a veces sobre los topes en propaganda electoral general, siempre se refiere al candidato presidencial. Y por eso a veces también hay confusión con eso. Todo lo que se maneja en topes de candidatura presidencial es muy diferente a lo que son las candidaturas de los diputados, representantes y alcaldes. Entonces hay que partir de eso. Estos 9 conceptos son los 9 conceptos que ustedes pueden registrar en sus informes de ingresos y gastos. ¿Ok? Aquí vamos al tema de los contadores, de cómo consiste la presentación de los informes de ingresos y gastos. Aquí está
todo lo que se debe hacer en los artículos 240 y 241 y en las responsabilidades de no hacer lo que indica la ley. Hola, Para sorry, levanté la mano antes de cambio de tema y disculpa. Sandy, sí, dime. Déjame poner la cámara. ¿Cómo estás? Hola, Bueno, ¿cómo estás, Sandy? sí, acabas de mencionar algo como que los topes son para la parte presidencial. Entonces no sé si algo cambia, si manejes el tema, porque por lo menos yo que también voy por la libre, en la recolección de firmas yo tenía un tope de lo que podía ser propaganda. Lo Y que un digo, tope de los sí, otros lo que digo es gastos que los que hay topes detrás. son diferentes. Los topes son Ok, sí hay diferentes. tope, Eso pero es lo sí hay único tope. que he hablado. Que el tope Ok, del ok. presidente, de la campaña presidencial, es diferente al tope de los diputados, concejales, alcaldes y representantes. Ok, pero sí hay tope, ¿Ok? gracias. Pero sí tienen topes. Todos tienen topes, que fue lo que anteriormente hablé. Listo, gracias. Dale. Okay. Para las circunscripciones mayores de 10.000 electores, se presenta mediante declaración jurada con la firma del precandidato o candidato y el CPA dentro de los 15 días calendarios siguientes a la elección correspondiente. Esta es la fecha que se tiene para presentar el informe de ingresos y de gastos de forma consolidada de cada uno de los candidatos. No voy a explicar el tema de los candidatos presidenciales porque no aplica a esta reunión. Para circunscripciones menores de 10.000 electores se presenta mediante declaración jurada con la firma del candidato únicamente. Para lo que es menos de 10.000 electores no se requiere la contratación de un contador público. Yo me imagino que ya a esta altura deben saber que esto no es necesario. Y todos deben entregar informes. No importa que no haya sido elegido. Todos tienen que cumplir con la obligación de presentar su informe de ingresos y de gastos. Importante, siempre hay que guardar hasta por 5 años toda la documentación que sustenta esos ingresos y gastos. Mi recomendación, que en el caso de los candidatos que deben contratar contador público autorizado, tengan los originales ya sea en un archivo propio y que el contador tenga una copia de dicho archivo, porque no saben en qué momento el Tribunal Electoral, que puede elegir aleatoriamente, hacer auditorías a los diferentes candidatos. Y estas auditorías, en mi experiencia, son exhaustivas. Tan exhaustivas como, por ejemplo, si ustedes tienen en un informe de ingresos y de gastos, donde uno de los sustentos principales son los estados de cuenta bancaria, donde ustedes tengan la entrada de un dinero que ustedes no tienen identificado, en ese momento el Tribunal Electoral les pide que identifique la proveniencia de esos fondos. Si ustedes no tienen cómo justificar ese depósito, o sea, que no tienen la identificación del donante, ustedes van a tener que solicitarle al banco que devuelva esos fondos. Así de sencillo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con todo lo que se reporta en esos ingresos, en el reporte de ingresos y gastos, que tienen que estar en concordancia con tu movimiento bancario. Yeira, la pregunta es con lo que estamos viendo en este momento. Correcto. Ay, perdón, era para el final, sorry. Dale, perfecto. ¿Quién lleva quién se está anotando como para las preguntas? David, ¿tú lo estás llevando? Igual, bueno, al final abrimos para preguntas y respuestas. Ok. Yo lo estoy llevando, Judy, tú tranquila. Sí. Dale, perfecto. Ok, aquí vamos a hacer una acotación. Déjame ver, esto no aplica porque esto es para, a ver, para el tesorero. Las obligaciones del tesorero de los candidatos. Ustedes no tienen tesorero. Esto solamente, las obligaciones del tesorero solamente le aplica a la candidatura presidencial. Aquí vamos a ver en detalle la fecha de la entrega del informe de ingresos y gastos de elección general. Para las circunscripciones mayores de 10.000 electores, el informe será suscrito mediante declaración jurada, que lo habíamos visto anteriormente, firma el candidato y contador público autorizado registrado ante el Tribunal Electoral. Es importante que el contador que le maneje su reporte de ingresos y gastos sea el que está registrado en el Tribunal Electoral. Si hay algún cambio
de esa figura, el contador tiene que renunciar por escrito y se debe notificar al Tribunal Electoral para hacer el cambio del nombre del contador. Eso es sumamente importante que lo tomen en cuenta. No se puede cambiar a un candidato, a un contador y no notificarlo al Tribunal Electoral. El candidato que resulte proclamado tendrá 15 días calendarios siguientes a la celebración de las elecciones generales para entregar el informe correspondiente. La entrega posterior al plazo será sancionada, según indica el artículo 558, que creo que anda por las multas como por $1000. El Tribunal Electoral no hará entrega de credencial correspondiente hasta que no se cumpla con la entrega del informe. Es muy importante que esto se tome en cuenta porque si ven el tema de la presentación del reporte de ingresos y gastos para el caso de los candidatos que ganen la elección popular, los mismos no serán proclamados y no oficialmente si no se cumple con esta obligación. Aquí está la sanción por no presentar el informe de ingresos y gastos. Estamos hablando de diferentes montos. Estamos hablando de $1000 para el cargo de diputado y alcalde, $1000 para representantes de corregimiento y concejales de circunscripción de mayores de 10.000 electores. Esto es en el caso de que no se presente el informe en el plazo señalado. Contravenciones, se sancionará con una multa de $200 a los precandidatos y candidatos al cargo de representante de corregimiento y concejales. Estos son en los de menos de 10.000 electores por la presentación extemporánea del informe de ingresos y gastos. Se puede presentar extemporáneamente, pero tengan en cuenta que les van a agregar a esa presentación una multa. Manejo de gastos a través de activistas. Okay. Para llevar un mejor control, y aquí sí entra mucho la figura de la parte, vamos a decir, la parte administrativa del equipo de campaña del candidato, tanto administrativa como contable. El activista que reciba, por lo general, recibe efectivos, que deba tener un documento en el que se detalle los gastos autorizados a incurrir y entregar los comprobantes cada desembolso dentro de los 10 días hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno le entrega, por ejemplo, $15 porque la persona se va a movilizar hacia un área determinada y necesita para la gasolina. La persona se le da un adelanto, te llena un formulario que tú estipulas con los datos necesarios. Para mí son nombre, cédula, celular, correo electrónico. Para mí eso es suficiente tener del activista. Te llena un comprobante donde tú le diste los $15. Esa persona te tiene que presentar dentro de los 10 días siguientes a esa fecha el recibo del combustible. Ustedes tienen que tener todo sustentado para decir que tú entregaste dineros para realizar alguna labor por alguno de los activistas. La no rendición de cuentas de plazo estipulado será considerada como indicio apropiación indebida. Esto es el caso interno. Obviamente nosotros tratamos de manejar, nosotros manejamos todo a nivel nacional, así que pueden imaginarse que nosotros tratamos de llevar un control muy preciso de cuando uno hace adelantos de dinero para el tema de giras, para el tema de nuestros activistas, si necesitan tarjetas de teléfono, lo demás, para poder hacer sus labores, tener un control muy, muy delicado de poder tener después entonces de la documentación que sustente dicho desembolso. Propaganda electoral. Okay. No voy a entrar aquí porque esto es para el tema de las nóminas presidenciales. Si se dan cuenta, aquí entra la parte que yo les decía. Ustedes no pueden recibir donaciones para propaganda electoral. O sea, no puedes recibir que una radio te quiera hacer como donación un espacio publicitario. Tienen que tenerlo muy en cuenta. No pueden recibir donaciones para propaganda electoral. ¿Ok? Esto aplica tanto para el presidente como para el candidato. Medios de difusión de la propaganda electoral. Están aquí lo que me preguntaban qué era propaganda electoral. Los tradicionales y los digitales. Todo candidato y partido político tiene la obligación de registrar en el Tribunal Electoral a la persona que administre sus medios digitales, quien deberá enfrentar junto con el candidato
y partido político las responsabilidades electorales, civiles y penales que se puedan derivar de esa administración. El administrador de medios digitales del candidato o partido político queda obligado a entregar un informe de todas las personas que pautaron propaganda electoral y los montos contratados para cada uno de estos. Como ustedes saben, en el caso de, voy a entrar aquí, de la nómina presidencial, hay ciertas agencias que están registradas en el Tribunal Electoral y que son las únicas agencias que tú puedes contratar para esta campaña electoral. Y esa es la encargada de hacer todos los reportes al Tribunal Electoral de todas las pautas que el candidato o el partido político ha contratado. Esto tiene que ver con la nómina presidencial, que es lo que hablábamos de la equiparación. Esto no aplica para los candidatos. Gasto de propaganda electoral con múltiples candidatos. Cuando en una propaganda electoral estén presentes más de un candidato, el gasto será registrado entre los mismos por partes iguales, salvo que exista un acuerdo escrito y previo entre los candidatos. Esto quiere decir, no es el ejemplo que yo les mencioné, donde el partido político es el que paga la propaganda y así se registra. Esto es cuando entre ustedes quieren hacer una publicación, una valla, el diputado y el representante de corregimiento, los que van como equipo de trabajo y quieren hacer una valla en conjunto, tienen que registrarlo de forma conjunta y tienen que dividir los gastos mediante un acuerdo. Para cumplir con la presentación del acuerdo previo entre las partes, los candidatos llenarán el formulario que proveerá la Dirección de Financiamiento Político, el cual también estará disponible en la página web. Toda esta documentación que yo estoy hablando y este instructivo, que yo se los voy a hacer llegar porque esto es público, ustedes pueden tener acceso para poder bajar todos los formularios que ustedes necesitan para poder hacer estos acuerdos, que los vamos a ver aquí más adelante. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento? Judy, disculpa, hacerlo como para complementar estos documentos que tú vas a compartir. Quiero que sepan todos los que están aquí oyendo que el video va a estar en la escuela y los documentos van a estar descargables como complemento de este curso para complementarlo y que sea lo más, pues tengan acceso lo más rápido posible a esta información que voy a hacer. Yo voy a tratar de mañana mismo, Luis, tener todos los descargables. Ajá. Para que puedan estar en la escuela de formación. Perfecto, y también en la página web del partido, porque es importante que todos tengan los formularios que son los que van a necesitar para poder hacer estos acuerdos y para poder también reportar el tema de propaganda electoral. Gracias, Judy. Solo para docencia, estos acuerdos están así generalmente uno donde los encuentra. En la página web del Tribunal Electoral. Perfecto. En la parte de dirección, sí, en la parte de dirección de financiamiento político. Perfecto. Entonces, la fuente original es en el Tribunal Electoral y nosotros como partido estamos ayudando a los candidatos a que tengan también un acceso más fácil a la documentación. Muchas gracias. Sí. El formulario denominado acuerdo previo entre las partes, que son cuando es propaganda electoral de múltiples candidatos, será presentado ante la Dirección de Financiamiento Político 15 días calendarios antes de la publicación de la propaganda electoral. Que ahora vamos a ver los anexos de estos formularios. Prohibiciones. Que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de candidatos. Es lo que decíamos, un tercero no puede contratarte la propaganda electoral. Que los medios de comunicación acepten pautas para propagandas electorales en violación de lo dispuesto en el artículo 271 del Código Electoral, que es el tema de campaña sucia. Que los medios de comunicación donen pautas o tiempo para propaganda electoral a favor o en contra de candidatos. Prohibiciones de propaganda electoral. Usar símbolos de la nación, uso no autorizado de símbolos de partidos y candidatos, uso no autorizado de la imagen personal, propaganda sucia, divulgación de propaganda electoral a través de medios de comunicación sin la firma y las generales de la persona responsable. Esto es lo que yo les hablaba de que toda la publicidad pagada siempre tiene que tener un mensaje al final de dicha publicidad que diga publicidad pagada por el candidato tal, publicidad pagada por el partido político tal, al igual que todo lo que es vallas publicitarias también tienen que tener los cintillos que es propaganda electoral pagada por el partido político o por el candidato.
No se puede destruir, quitar, remover, tapar o alterar la propaganda electoral sin autorización del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral. El tema de las agencias de publicidad, que son las seleccionadas por los partidos políticos, prestarán a los candidatos los servicios siguientes. Aquí se listan una serie de funciones que hace la agencia de publicidad. Ojo, estas agencias de publicidad son las registradas en el Tribunal Electoral, donde las agencias de publicidad tuvieron un periodo de tiempo que creo que venció en septiembre del 2022 para poderse registrar como agencias autorizadas para el manejo de campañas electorales. Exoneración y remoción de propaganda electoral. La propaganda electoral no está sujeta a censura previa ni al pago de ninguna tasa, gravamen o impuesto nacional o municipal. Esta exoneración incluye el ITBMS. Ojo, contadores, que esto es sumamente importante. Cuando el candidato contrate una propaganda electoral, una valla publicitaria o un espacio en radio o internet, en medios digitales, no, la persona, el proveedor no le puede cargar el 7% o algún tipo de impuesto a esta propaganda porque está exonerado de impuestos. La propaganda debe estar removida al vencimiento del periodo de campaña respectivo por el partido político, candidatos responsables o la empresa contratada para su colocación y remoción. En caso de incumplimiento y si trata de propaganda fija, la Dirección Regional de Organización Electoral respectiva procederá a su remoción, decomiso y sanción al responsable por la no remoción. Por eso es que para el Tribunal Electoral es sumamente importante conocer quién fue el que contrató dicha publicidad, en el caso tal de que ellos tengan que remover o que haya algún tema con alguna publicidad o una propaganda electoral, ellos sepan a quién tienen que contactar para dicho efecto. Disposiciones generales de faltas electorales, no voy a entrar en esto porque no es objeto de esta presentación. Déjame ver faltas electorales que tienen que ver con la agencia de publicidad y tal. Igual esto, Luis, no era parte de lo que me habían pedido, porque no quiero entrar en los temas de propaganda electoral, pero sí es importante que esto repose. Yo te voy a pasar la presentación completa, donde va a incluir todo el tema de financiamiento privado y el financiamiento público, porque hay un instructivo que es buenísimo, que está en la Escuela de Formación y que esto es público para el manejo de los candidatos y de la parte administrativa de los equipos de campaña. Gracias. Ok, este es el caso de renuncia. Todos los candidatos que renuncien a sus aspiraciones están obligados a entregar sus informes de ingresos y gastos dentro de los 30 días calendarios siguientes a la publicación de su renuncia en el boletín electoral. Si algún candidato, que esperemos que no pase, a mitad de la contienda decide renunciar, lo debe hacer de forma escrita ante el Tribunal Electoral y de todas maneras, ellos después el Tribunal Electoral publica esa renuncia. Después de esa renuncia, tienen 30 días para presentar el informe de ingresos y gastos. Como ven, el tema de la obligación de ingresos y gastos se da si eres electo, si no eres electo, inclusive si renuncias a tu candidatura. Custodia de la documentación sustentadora de los informes de ingresos y gastos, es lo que hablábamos anteriormente. Todos los registros y documentos sustentadores serán custodiados por los partidos políticos candidatos por un periodo de 5 años y quedarán a disposición del Tribunal Electoral. Se sancionará con multa de $5,000 a los partidos políticos candidatos y candidatos que incumplan con la obligación de custodiar registros y documentos sustentadores, que es lo que hablábamos. Como contadores deben tener claro que siempre también para todo el tema de manejos de la información de sus clientes tienen que tenerla disponible hasta por 5 años si la Dirección General de Ingresos en ese caso quiera pedir algún tipo de documentación. Ok, estos son todos los formularios que van a estar públicos en la página web, o que están públicos de hecho ya en la página web del Tribunal Electoral para la presentación de informe de ingresos y de gastos. Tienen que tomar en cuenta y tener cuidado que los que deben descargar son los que les aplica a ustedes. Cada formulario tiene su descripción. En el caso tal, por ejemplo, pueden ver la diferencia entre el formulario 9 y el formulario 10. El formulario 9
es la declaración jurada de elección general para presidente de la República, y el formulario 10 es la declaración jurada para elección general para candidatos de circunscripciones mayores a 10.000 electores, diputado, alcalde y representante de corregimiento, para que procedan a descargar los formularios que les corresponda a cada uno según el cargo en el cual están corriendo. Aquí están los formularios de la entrega de informes de ingresos y gastos para candidatos presidenciales que no les aplica a ustedes. Y aquí vamos a ver, déjame ver si lo puedo voltear. Aquí vamos a ver los diferentes ejemplos de notas y de formularios que ustedes como candidatos deben adjuntar al informe, al reporte de informe de ingresos y de gastos. Todo esto está publicado en la página web y ahora lo van a poder encontrar en esta presentación, en este instructivo que va a ser publicado en la Escuela de Formación. Aquí está súper detallado, cada formulario tiene ¿cómo se dice? Su objetivo y está bien especificado. Aquí van a ver, esto es la carátula del informe de reporte de ingresos del candidato presidencial. Y vamos a ver informe de ingresos. Este informe de ingresos, voy a hacer una pausa para poder explicarlo un poquito. Aquí, si ustedes ven, ustedes tienen que poner la fecha en que emitieron un recibo de donación, el nombre del contribuyente, representante legal, si ese contribuyente es persona jurídica, cédula, dirección, teléfono, correo electrónico, que siempre son los datos que yo he mencionado anteriormente. Y aquí es donde viene la parte donde el contable tiene que saber en qué rubro aplica la donación o el aporte que ese donante está haciendo. Ya sea efectivo, ya sea que fue en cheque, ya sea que fue en especie, que fue en efectivo, cheque o en especie para el tema de recursos propios. Aquí son donaciones privadas, estos tres aplican para el donante y esto es recursos propios. Eso quiere decir si el candidato aportó a su campaña donando y aportando a la cuenta única que maneja los fondos de campaña. No sé si tienen, bueno, vamos a ver las preguntas al final para los reportes. Aquí vemos cómo, voy a ampliarlo un poquito más. Estos son los formularios que ustedes tienen que usar para poder completar. Siempre es el que dije anteriormente, que es donde vas a listar los donantes y el tipo de donación que te dieron. Pero este es el tema de los gastos, el informe de gastos. Y aquí, si se dan cuenta, el Tribunal Electoral se ha tomado el trabajo de conceptualizar los nueve rubros que hablamos anteriormente, donde se habla de movilización, combustible, hospedaje, activistas, caravanas, comidas, brindis, alquiler, cargos bancarios, total de gasto. Y te separan el gasto de propaganda electoral. ¿Ok? Así que tienen que tener cuidado aquí cómo se registran estos gastos y que estén bien conceptualizados. Aquí seguimos con los formularios. Estos son los formularios, como van a tener este instructivo, van a poder accederlo para saber exactamente cuáles son los números de los formularios que como para diputado, alcalde y representante de corregimiento ustedes necesitan tener y llevarlos para el día de la presentación del reporte de ingresos y gastos. Mi recomendación siempre es que a pesar de que los diputados, alcaldes y representantes de corregimiento no hacen presentación del reporte de ingresos y de gastos de forma mensual ante el Tribunal Electoral, lleven un reporte mensual. Lleven este informe de gastos, de ingresos y de gastos, lo lleven de forma mensual para que al final de su campaña, al final después de las elecciones, solamente tengan que emitir el consolidado de ese reporte de informe de ingresos y de gastos y no llevarlo y hacerlo al final de la campaña. Creo que es mucho más ordenado y más transparente si se lleva de forma mensual. Aquí vamos a ver seguimos los formularios, los voy a pasar rápido porque esto va a estar publicado si es que no lo tienen todavía. Aquí están todos
los formularios que ustedes tienen que tener para el manejo de su reporte de ingresos y gastos. Yo lo manejaría de forma mensual en este tipo de formularios y no tenerlo en otro formato, sino porque este es el que te está pidiendo el Tribunal Electoral. ¿Ok? Estos son para los candidatos en circunscripciones menores de 10.000 electores, que también tiene una numeración de formularios en los cuales ellos tienen que firmarlos, no necesitan contador, pero sí deben tener algún tema de equipo administrativo dentro del equipo de campaña para que pueda llevar esta información. Y como vimos anteriormente, son todos los formularios que van a estar publicados. Y esto es referente a los de libre postulación, igualmente con todos los formularios. Otros documentos, que es lo que hablamos hace un rato, está el formulario de medios digitales, el manejo de gastos a través de activistas y el formulario de acuerdo previo a múltiples candidatos, gastos de propaganda. Para el tema de, a ustedes les aplica el 36A, que es el financiamiento privado. Aquí vamos a ver, este es el formulario que ustedes deben de tener para la contratación de los medios digitales y que el medio digital se los tiene que firmar a ustedes para poderlo presentar, para poder hacer dicha publicidad. Aquí vamos a ver, este es el formulario de manejo de gastos a través de activistas, que es lo que yo les mencionaba, para poder llevar un control de todos los desembolsos que ustedes hacen, tener un tipo de formulario para que ustedes puedan llevar el control y tengan atrás de ese formulario todos los sustentos y documentación que sustentan los desembolsos. Y aquí vemos el tema de los acuerdos privados para la distribución del gasto de propaganda electoral con múltiples candidatos. Esto es sumamente importante. Estos son acuerdos formatos donde obviamente hay ciertas cosas que se deben pautar entre las partes, como por ejemplo, déjame, ay, se me fue. Como por ejemplo, el tema del porcentaje, ¿no? De cómo se van a distribuir los gastos. Eso es lo que ustedes acuerden, pero aquí te están dando un ejemplo de cómo lo puedes repartir. Pueden ser partes iguales, puede ser que un candidato asuma más el gasto que el otro. Eso es simplemente ejemplos, pero está súper bien porque ya aquí no tienes que inventar ningún tipo de acuerdo, sino que basarte en lo que está en el Tribunal Electoral. Y aquí está acuerdo para también aquí otros de múltiples candidatos. Aquí hay varias opciones. Y bueno, esto sería todo. Sé que es mucha información, pero bueno, podemos comenzar si quieren con las preguntas y respuestas. Luis, yo te voy a pasar esto a tu correo para que lo monten en la escuela de formación porque me parece súper valioso que todos los candidatos tengan los formularios del Tribunal Electoral que están en la página web, pero aquí los tienen de primera mano con el instructivo de cómo completarlos y demás para que puedan trabajar bien. Adelante, Dempsey. Hola, ¿cómo estás, Judith? Buenos días a todos. Hola, Dempsey, ¿cómo Judith, andas? bien, todo muy bien. Oye, Judith, al inicio dijiste, toda donación de menos de $20 de persona natural no se requiere de registrar y aplica bingo, aplica rifa, aplica sorteo. Hago un bingo, vendo 100 boletos. No. hago Te voy a hacer un stop porque para que no sigas confundido. No es que no se debe registrar. No debes tener el registro de quién te hizo la compra, o sea, del donante. Del Entonces donante. tú vas a decir que tú hiciste una actividad de bingo, que esa actividad tú tienes que notificarla al Tribunal Electoral en la dirección de financiamiento público. Tú dices, el candidato tal por este medio comunica que el día tal vamos a realizar un bingo de $15 en estas instalaciones. ¿Ok? Entonces, Bien. eso tú lo notificas al Tribunal Electoral. Tú registras que tú vendiste 1.500 boletos de $15. Tú lo que no estás obligado es a tener la información del donante, pero tú sí tienes que registrar esa donación. Ok, entonces cierro con esa misma idea. Vendí los 1.500 boletos, además se vendió comida.
y cuando yo voy a hacer la entrada, voy a registrar $3.500. ¿Qué Ok. registro yo? Un bloque de los 3.500 que fue todo lo que se recaudó. Claro, claro, porque fue una actividad de recaudación. Y si te das cuenta, Ajá. creo que hay uno de los conceptos que dice actividad de recaudación. Ahí tú lo puedes, se lo puedes conceptualizar. Y como tú lo notificaste, tú lo que guardas es también la carta de comunicación, el tribunal electoral donde tú dijiste, yo hice un bingo, que eran, vamos a decir, 1.500 puestos a $15. ¿Y para qué? Para que el tema de la exoneración de la responsabilidad de tener la información del donante esté bien documentada. Ok. ¿Ok? Está bien. Sí, esa era una pregunta. La otra que Sí. te tengo. Este donante aparece y me dice, oye, Dempsey, te voy a donar 200. Te voy a hacer un YAPI. Pero resulta ser que YAPI es banco a banco. Y él digo, no me la hagas a mí, hazlo al Banco Nacional. Dice, Dempsey, te hago el YAPI y tú lo arreglas allá. Y yo No, la donación la quiero. ¿Ves? negativo. Primero que todo, tú Sí. estás obligado a registrar todos los fondos de donaciones privadas en tu cuenta única del Banco Nacional o Caja de Ahorros. Banco Nacional Ok. no tiene YAPI. Exactamente. Ok, Entonces, le invito a que lo tiene que hacer directamente allá. correctamente. Él puede hacer un ACH de su cuenta del Banco General, porque si tiene YAPI, porque tiene una cuenta del Banco General, hace su ACH directamente a tu Sí. cuenta del Banco Nacional. Ujú. Esa Ok. es la forma correcta. YAPI no se acepta. Ojalá tuviéramos YAPI, pero Claro. no se puede. No se Ok. puede porque el Y Banco Nacional no lo permite. lo último, y para que todas también tengan oportunidad de preguntar. Vi un formulario que habla de del pago de las redes digitales y lo Sí, mostraste ahí en los últimos slides. sí. Una red social, un medio digital dice, a mí me pagas por tarjeta de crédito y te da el link para cargar la número de vencimiento de la tarjeta, nombre de la tarjeta, pero resulta ser que Banco Nacional eso tampoco lo ofrece. No, pero no, Yo puedo pero hacer no. retiro, pago, pero Tú tarjeta lo no. puedes, sí, pero que tú eres el candidato, lo pagas con tu Sí, tarjeta de crédito. sí. Lo pagas con tu Yo tarjeta. endoso puedo endosar mi tarjeta de crédito y mi contable registrarlo ¿Cómo vas a publicidad endosar tu pagada. tarjeta? No, pero ¿cómo vas a endosar tu tarjeta de crédito? Tú lo que haces es que tú indicas que el candidato es el que está pagando la propaganda electoral mediante tarjeta de crédito. Porque es tu tarjeta, a título personal, y es un aporte propio de tu campaña. Es un ¿Entendiste? aporte propio de exacto, se Claro, registra como claro, aporte propio de mi campaña. claro. Ya entiendo, Sí, ok. sí, y lo Bueno, entiendo perfectamente porque el Tribunal Electoral no entiende sí, que el tema de los medios digitales, todo se paga con tarjeta de crédito, la mayoría de las veces. sí, así es. Sí, sí. Bueno, muchas gracias para dar la oportunidad a los demás, gracias. Dale. Judy, disculpa, una consulta, siguiendo la línea de lo que decía Dempsey, básicamente, y hago la consulta para yo también estar claro, porque tú sabes que a mí me toca duplicar la docencia después. Si el candidato pasa su tarjeta, él se puede hacer entonces a través de la cuenta del Banco General un reembolso al pago de la tarjeta y así queda la documentación completa. Así es, correcto. Así mismo es. Ok, ok, muchísimas gracias. Y disculpa, en los casos cuando se paguen pautas, por ejemplo, en Instagram, TikTok, Facebook, de estas que son campañas. Sí. Ajá, Propaganda ajá. electoral pagada, correcto. Ajá. Ok, listo. Entonces ahí básicamente Instagram no te hace Lo a que ti. se debe hacer, lo que se debe Ajá. tratar, no tratar de hacer, lo que se debe hacer y lo que es lo conducente es que sea la tarjeta de crédito del candidato y no de un Ok, tercero. excelente. ¿Ok? Para Ok, hacer el cruce de cuentas entre el candidato como aporte propio a la campaña. ok, excelente. Gracias, Judy. ¿Ok? Sí. A ver, mira, ya para seguir entonces aquí la línea, tengo algunas preguntas. Una de nuestras candidatas, Gisela Gil, decía que si ella mandó a hacer un banner como candidata y tiene la foto de Ricardo, pero ella no le puso abajo el tema de la resolución o propaganda pagada, todo el disclaimer que necesita. Ella debe buscar la manera de agregárselo, ¿no? Si ya está hecho en este momento. Totalmente. Sí, Tiene que claro. agregarlo.
Sí. Ok. Si no, Para la co- pueden multar. Si no, la pueden multar. Porque a Yo partir le- del 3 de febrero, todo lo que tiene que ver con propaganda electoral, todo tiene que tener sentido, propaganda pagada por la candidata tal, todo lo tiene que tener. Sí. Ok, Gisela, yo espero que hayas oído. Entonces, ya atendiendo tu pregunta, yo te recomiendo de paso, háblate con la compañía que te hizo el banner para buscar la manera. Entonces, si ya está impreso y lo tienes guardado, buscar la manera de agregar ese cintillo, ¿ok? Alguien preguntaba, pues, que si se podían digitalizar las facturas. Yo me adelanté diciéndole que definitivo todos estos papelitos se van borrando con el tiempo, así que para efectos de poder llevar un orden contable, es bueno que tengan el físico y uno escaneado o digital. Bueno, nosotros, o sea, te voy a hacer cómo manejamos nosotros. Nosotros a todas Adelante. las facturas se le sacan copias, lastimosamente. Sí puedes tener todo digitalizado, pero debes tener, o sea, debes tener el original y la copia atrás. Te lo digo porque ya nosotros hemos sido sujetos de auditoría y no te aceptan no tener claras la factura, a pesar de que saben que la tinta se borra después de cierta cantidad de tiempo. Entonces, Oh, wow. tienes que tener la factura y el original, o sea, una copia de esa factura, que es lo que va a evitar que se te borre, y nosotros tenemos todo digitalizado adicional a eso, porque inclusive el Tribunal Electoral a veces, te lo digo a veces, nosotros hemos podido darle acceso para ciertas auditorías donde ellos no se han podido trasladar y ellos han tenido acceso a la nube de ciertos meses del reporte de los informes de ingresos y de gastos del candidato para que ellos puedan acceder a la documentación que hay ahí. Así que nosotros hacemos los dos, se digitaliza Ok, y se tiene en físico. excelente. Quiero aprovechar, pues, para ver si alguien más tiene alguna consulta el día de hoy. Creo que Walter Agra- está levantando la mano. A ver, déjame ver. Walter, por supuesto. Vamos, adelante, Walter. Ok, hay dos temas, ¿no? Déjame el primer tema, facturas. Facturas. Hay dos tipos de facturas. Están las facturas fiscales, que son obligatorias. Te lo digo porque estuve involucrado en el tema cuando se implementó el tema de la facturación fiscal. Y hay forma de darle trazabilidad a esas facturas teniendo el número de registro fiscal de la factura. Si Correcto. es factura, si es un proveedor de servicio que no está obligado, Sí. que son pocos, entonces ese es el caso que nos atañe de poder el documento, entonces tenerlo físico y tenerlo digitalizado. El problema es que cuando el proveedor del servicio, del documento, usa un documento que se borra, ejemplo, estaciones de combustible. Eso usted lo tiene hoy y ya mañana eso no se ve. Eso tiene que tener un cuidado en el manejo del archivo de ese tipo de documento, pues es como es térmico, se borra fácilmente. Sí, hay que Y a veces sacarle copia. Lastimosamente hay que sacarle copia. entonces, por eso decía el tema de digitalizarlo, porque con la digitalización tú ves el registro, Puedes ves hacer el... las dos, tú puedes hacer las dos cosas. ¿Y por qué te digo que tú puedes hacer las dos cosas? Porque Sí. en el momento de una auditoría, el Tribunal Electoral no te va a pedir tu computadora para revisar lo que tú tienes digitalizado. Te va a pedir la documentación física. Lastimosamente es así. Entonces, lo que tú tienes que tener la obligación es de sacarle copia a ese recibo que tú sabes que se va a borrar. Y si tú quieres digitalizarlo, digitalízalo. Y lo otro, y me disculpan, es como un jaloncito de oreja, porque ya muchos de nuestros candidatos mandaron a tirar desde ya el tema de sus propagandas. Entonces ahora el caso de Gisela y el caso de otros candidatos nuestros aquí en la provincia de Coclé, que yo sé que ya han mandado a tirar sus propagandas, el temita de esta capacitación me parece un poquito extemporánea por ese tema. O sea, Lo que porque nos pasa es adelantamos. que bueno, no sé cómo le han dado las capacitaciones a los candidatos, pero el tema de mi capacitación básicamente era el tema de financiamiento, y financiamiento no tiene nada Sí, que ver con las normas de por eso. propaganda electoral. Sí. Ok. O sea, que tuve financiamiento y el tema de la propaganda, que ese es un Es que tema. yo no veo las reglas de temas de propaganda Te electoral. lo digo Eso lo porque ve, eso digamos, va a ser la comidilla. Es la claro, comidilla ahorita a nivel o sea, nacional,
a nivel nacional, así como yo estoy en la parte de finanzas, a nivel nacional, la parte de comunicaciones es la que tiene que darte las pautas de qué es lo que tú debes hacer para la contratación de tu propaganda electoral. Yo lo Sí, el tengo tema del aquí, cintillo. claro, yo lo tengo aquí, pero más allá del cintillo, es lo que el candidato tiene que saber para el tema de la contratación de la propaganda electoral. O sea, saber que tú tienes que llenar un formulario con la emisora y que la emisora te tiene que No, cumplir con ese ciertas no es el cosas. caso. Ese no es el caso. Ese caso Pero es que no, está, me parece que no hay problema en ese caso. El claro, problema pero está Walter, en lo que ya se ha impreso. claro, Walter, lo que pasa es que, a ver, no quiero excusar y entrar en una polémica con esto, pero creo que también todos los candidatos como candidatos tienen la obligación de poder instruirse un poco en el tema. No Sí, es todos que se lo... estamos de acuerdo. Eso A te lo ver, aceptaría con los candidatos que a ver, están en el área metropolitana, pero vemos que a hay ver, candidatos que no tienen ni siquiera acceso a este curso, ¿me explico? Entonces, nos toca a permiso, nosotros Walter. siempre como estructura brindar el apoyo en esta Permiso, parte. Walter. Muchas Dime. gracias, Walter. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ya sería eso solamente hasta el momento. Dale, perfecto. Mira, para que tengan conocimiento, esta semana se va a estar publicando en la escuela un entrenamiento de campaña y propaganda que está sacado de los 3 afiches o de los 3 pequeños librillos que el Tribunal Electoral ha liberado y son públicos para todos los candidatos. La licenciada Eli Herman, que está aquí con nosotros presente el día de hoy, es la instructora de este tema y va a estar entonces disponible también para los candidatos, haciendo saber que los reglamentos y todo sale publicado por el Tribunal Electoral y nosotros como escuela buscamos la manera de generarles contenido como un acompañamiento a los candidatos. Así que en esta semana, Walter, espero atender esa necesidad tuya de la provincia y de todo el país. Nosotros, pues, ya estaremos notificándoles. Gracias. Y sé, Luis, que hay un instructivo del tema de propaganda electoral solamente, igualito a este, pero de propaganda electoral, que sé que la dirección, la Secretaría de Comunicaciones trató de que eso le llegara a todos los candidatos, porque ahí está todo el instructivo de cómo tiene que hacer el tema de las propagandas. Correcto. Y de eso va a ser entonces el video de acompañamiento para complementarles a los candidatos, siempre buscando pues, que sea lo más digerible posible. Entendemos y sabemos que muchos están en una curva de aprendizaje, estamos aprendiendo todas cosas nuevas, esto es novedad. Siempre hay algo de emoción, algo de incertidumbre, pero aquí estamos siempre apoyando y agradezco, Judy, tu presencia el día de hoy, apoyando cada equipo. Cuando necesiten más de estos entrenamientos, estoy abierta a hacerlo mientras que el horario me lo permita. Excelente, muchas gracias. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos alguna otra pregunta o comentario aquí ahorita mismo. Toda actividad de recaudación debe notificarse. Pues sí, son comentarios que nos están dando. Sí. David, sí, aprovecho que estás aquí. las actividades se deben informar al Tribunal Electoral, porque el Tribunal también es libre de acudir a esas actividades para velar de que se cumplan con las normas electorales. Estoy segura que el Tribunal Electoral no tiene la capacidad para ir a nivel nacional a ver esto, pero sí se tienen que notificar. Y más que todo, si se van a hacer actividades que sean menores a $20 para recaudar fondos, para poderlos sustentar bien en los reportes de informes de ingresos y de gastos. Claro, ok. Entonces, en alguna de nuestras giras que ya hemos hecho a las distintas provincias, sí les hemos siempre hecho la recomendación a los candidatos que por favor, sobre todo los candidatos que por sus circunscripciones no tienen la obligación de un contador, un contrato de un contador, pero sí que lleven en el mejor orden posible todo lo que entre y todo lo que salga de su campaña de una manera ordenada, que no mezclen unas cuentas con otras, que sean lo más ordenado posible y que aún así, si es posible, tengan una amistad, un simpatizante, un votante, alguien que camina con ellos, que se asesoren para justamente cuidarse de cualquier tema, porque parte de lo que nosotros promovemos es ser totalmente transparentes y todos los candidatos tienen sí o sí que presentar un informe al final de su campaña. Así que todo esto son como previsiones. Lo menciono porque algunas personas a veces somos como medio desordenados con nuestras finanzas personales,
pero ya a este nivel de candidato, pues siempre debemos buscar la manera de subir el nivel. Mira, Eli tiene una participación. A ver, tenemos un par de comentarios más, vamos a leer. Dame un segundo, Eli, ya te doy la palabra. Dice, si a la fecha se han hecho actividades y no se han notificado al Tribunal Electoral, ¿cómo se procede? No, no pasa nada, no pasa nada. A partir de, hay que hacer mucho énfasis, esta obligación de notificar es a partir del 3 de febrero. Y es más que Excelente. todo es notificar, porque sí, nosotros también hemos hecho actividades que no se han informado al Tribunal Electoral y no pasa nada. Ajá, una pregunta. Nuestra candidata Gisela hace la consulta sobre lo que debe decir el banner o el disclaimer, pues que se debe poner en la campaña. Eso aparece Mira, entonces en el manual que tú... déjame ver porque Luis, eso está en el manual de campaña. Ajá, ok. El manual de campaña y propaganda está específico dependiendo del medio que estén utilizando, si es televisión, si es radio, si es digital. Ahí está clarito, incluso entre comillas y todo cómo debe ir. Eso era ¿Cómo lo debe que... ser? Sí, yo sé que esa información ya la habían dado en los instructivos y hay un instructivo que solamente es de propaganda electoral que sé que ha estado circulando también. Sí, se llama campaña y propaganda electoral, que va amarrado con el de manual de candidato y ahí está bastante clarito. Lo único que también quiero resaltar que esos manuales ya fueron reformados con el decreto 29. Entonces, parte de nuestro trabajo acá es estar encima de cualquier modificación que les pueda afectar. Entonces, siempre hay que estar revisando, leyendo cualquier anuncio, cualquier que venga relacionado a cualquier tema que les pueda afectar, no solamente propaganda y financiamiento. Incluso ahí están moviendo escuelas que no van a estar ahí para centros de votación. O sea, todo tipo de cosas ahora mismo están pasando. Agregaron otra línea para denuncias, también otro correo. Entonces son cosas que hay que estar pendientes que nos afectan a todos, o sea, no solamente Claro, pero al candidato, sino a todo en general. Pero el tema del cintillo, eso no fue modificado, así que eso está vigente y lo pueden ver Sí, en ese eso sí está, pero instructivo. sí fue modificada la de medio digital. Sí. Fue digital, sí, pero es una cuestión acá de procedimiento, pero sí fue modificada. Ok, mira, para Gisela Gil y para los que están aquí presentes, mi número de teléfono es el 6675-1434. Yo estoy en todos los grupos donde tenemos enlace con provincias de la escuela y todos los candidatos, ustedes se han enterado justamente porque nos comunicamos por ese canal. Por favor, háganme llegar sus consultas porque también queremos que las juntas directivas provinciales sean su primer punto de referencia donde puedan siempre tener mucho más actualizada esta información. Así que, Gisela, pues espero pues que la participación de hoy te haya dado por lo menos ciertas luces de lo que se debe ir trabajando. Es responsabilidad de los candidatos también. Los invito, señores, a que se mantengan actualizados. El Tribunal Electoral todavía a la fecha de hoy sigue actualizando, sigue haciendo cambios en todo lo que es el decreto 29 y muy probablemente de aquí al 5 de mayo, pues algunas otras cosas cambiarán y nosotros siempre tratamos de hacerles llegar la información dentro de nuestras capacidades. Así que se les agradece a todos. Creo que no tenemos más preguntas. No me dieron manual de campaña. Ok, Gisela, acércate entonces a la Junta Directiva Provincial y una vez más les reitero mi teléfono. 6675-1434. Ok. Creo que atendimos todas las consultas, Judy. Ok. La verdad que yo estoy pues sumamente agradecido contigo. David, ¿estás ahí? Necesito saber que se atendieron las consultas también de ustedes, que fueron los gestores de esta iniciativa el día de hoy, y cada provincia puede también ir haciendo sus solicitudes
en base a las necesidades de los candidatos. Pues mira, ¿Se me sí, escucha? sí, claro, perfecto. Dime. Sí, Luis, primero que todo agradecerte a ti y a la escuela y a Judith por esta presentación que en verdad hayamos conversado para reforzar el conocimiento de todos los candidatos y a su vez los contadores para que el proceso ahora electoral sea un poco más tranquilo de parte de ellos y se concentren en la búsqueda de votos y dejen a los contadores hacer su trabajo de tener estos datitos importantes bien a mano y que no haya ningún problema futuro, ¿no? Así que agradezco mucho el tiempo y la disposición de ayudarnos. No, a la orden siempre, y la verdad que bueno, que les puedo dar mi contacto también para que cualquier consulta adicional por WhatsApp también se pueda resolver, y ayudarlos a aclarar dudas, porque yo sé que a veces hay muchos tecnicismos en esta parte de las leyes electorales que no todo el mundo tiene por qué tampoco comprender, ¿no? Así que bueno, mi teléfono es 6613-2600. Cualquier consulta me pueden, con relacionada al financiamiento privado para sus donaciones y demás, estoy a la orden. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Espero que tengan un feliz domingo. Espero que haya sido de utilidad. Seguimos preparándonos para lo que viene. Estamos en la recta final, señores, y tenemos que hacer una campaña de calidad como la propuesta que venimos ofreciéndole al país para poder transformar esto, apoyando a Ricardo y a la Junta Directiva Nacional y al partido y a cada uno de nosotros que siempre nos entregamos de lleno a tratar de dar lo mejor para salir adelante, como un solo equipo. El equipo del Movimiento Otro Camino, 9. Así que una última palabra antes de cerrar. ¿Todo bien? Bueno, listo. Los invito entonces a que vean los videos de la escuela y se mantengan siempre capacitándose. Así que muy buenas tardes a todos y seguimos. Feliz domingo. Chao, Buenas feliz tardes, domingo. seguimos.